La clase, permítame que voy a grabar. Bueno, todavía no hemos terminado, ¿verdad? La parte de los multipolos magnéticos. Vamos a continuar entonces el día de hoy. Bueno, ya estamos finalizando el contenido, ¿verdad? Porque ya solo nos quedan este capítulo y el que sigue, que es el capítulo 20, es sobre el magnetismo en la materia. Entonces, bueno, en la última clase creo que lo último que hicimos fue estudiar el momento dipolar magnético, ¿verdad? Que se representa con una M, que es un vector. Este es el momento dipolar magnético, es el análogo del momento dipolar eléctrico. En el magnetismo de los infinitos términos del potencial vectorial solo se toma uno de los infinitos. Solo se toma el potencial, el momento dipolar magnético. Y por lo tanto el término dipolar magnético también. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en estudiar el momento dipolar magnético. Aquí tenemos, como ven ustedes, en estas tres ecuaciones, lo que es los momentos dipolares para diferentes configuraciones de corriente. La 1 es para corrientes filamentales, la 2 para superficiales y la ecuación 3 para corrientes volumétricas. Así es como se calcula el momento dipolar. Ahora bien, el caso más simple que nosotros vamos a estudiar, como les platicaba, es el caso de la corriente filamental plana. Es una corriente filamental, o sea, es un circuito, un alambre. Este es un alambre, pero este alambre, que es un circuito cerrado, está en un plano. No importa la forma que tenga, lo importante es que esté en un plano. Entonces, cuando se trata de una corriente filamental plana, nosotros podemos calcular el momento dipolar de una manera bien simple. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la corriente por el área. S representa el área. Entonces, corriente por área es el momento dipolar magnético. Lo único que le tenemos que asignar una dirección. La dirección se va a asignar en base a la mano derecha. Bueno, aquí nosotros vamos a enrollar los 4 dedos en la dirección de la corriente y el pulgar nos va a indicar la dirección del momento dipolar magnético. Bien, entonces, el caso más sencillo de una corriente filamental plana es una corriente circular, así como esta. Cuando se trata de una circunferencia, como ya sabemos quién es el área de una circunferencia, el área es pi por r cuadrado, donde r aquí es el radio, ¿verdad? Que es A. Entonces el momento dipolar de esta corriente circular va a ser la corriente por el área en la dirección de Z positivo, por la dirección que tiene la corriente. ¿Estamos? O sea que es bastante sencillo encontrar momentos dipolares magnéticos cuando se trata de corrientes filamentales planas. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. La magnitud del momento dipolar magnético de una espira circular plana es esto, la corriente por el área. Esta es magnitud. A distancias muy grandes, la inducción axial, o sea, axial se refiere a la inducción en la dirección Z. Puede calcularse haciendo θ igual a 0 y R igual a Z. Entonces, jóvenes, la inducción axial quedaría así. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto ya lo vimos en clase, ¿verdad? Esto ya lo vimos en clase. Estas son, fíjense bien, las dos componentes que posee el campo de inducción magnética para para un potencial vectorial que solo posee momento dipolar magnético. Entonces, el campo magnético posee componente R y componente θ. La componente phi es 0. ¿De dónde salió esto? Bueno, esto sale del potencial dipolar. Este es el potencial de un dipolo magnético. Solo tiene componente phi. Entonces, cuando ustedes aplican el rotor para encontrar el campo magnético,
Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que solo existen dos componentes del campo magnético, que son R, la componente radial, y la componente angular θ. Entonces, jóvenes, lo que hacemos ahora es, tomamos estas dos ecuaciones y las expresamos en coordenadas cartesianas. Si θ vale 0, es porque estamos en el eje Z positivo. En el eje Z positivo, θ vale 0. Y acuérdense que Z en coordenadas esféricas es R coseno de θ. Cuando θ vale 0, coseno de 0 es 1. Me queda que Z es igual a R. De manera que estos R que están en el denominador los podemos escribir como Z. Y la componente θ desaparece cuando θ es igual a 0, porque seno de 0 es 0. Solo tenemos componente radial. ¿Estamos? Esto se los estoy explicando porque en este desarrollo que hicimos acá, fíjense bien, aquí tomamos en consideración θ igual a 0 y z el punto de campo, de manera que R es igual a Z. De manera que el campo magnético de una espira circular cuyo momento dipolar apunta en la dirección de Z positivo, solo va a tener componente Z. No sé si me explico, jóvenes, o los estoy confundiendo. El campo magnético de una espira circular cuyo momento dipolar apunta en la dirección de Z, el campo magnético tiene esta forma que ven aquí. Y esto se cumple cuando Z es mucho mayor que A. ¿A qué nos referimos con esto? Z mucho mayor que A significa que el punto de campo está muy lejos, de tal manera que el radio es muy pequeño comparado con la distancia al punto de campo. No sé si me explico, jóvenes. El punto de campo se encuentra muy lejos, de tal manera que la distancia al punto de campo es mucho mayor que el radio de la espira. Recuerden que esto es una aproximación. Este campo magnético es una aproximación, no es el campo magnético exacto. Para calcular el campo magnético exacto, lo tienen que hacer con la ley de Biot-Savart. Cuando nosotros calculamos el campo magnético a partir de la aproximación dipolar, estamos aproximando nada más el campo. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Para que nos entendamos mejor, aquí tenemos una espira, miren, de corriente. Esta espira circula, la corriente circula en sentido antihorario, de manera que el momento dipolar va en Z positivo. El área de la espira es pi, el área S es pi por A cuadrado, es el área de un círculo, de manera que el momento dipolar magnético es corriente por área en la dirección Z positivo, ¿verdad? Corriente por área, que es pi por A cuadrado, en la dirección Z. Este es el momento dipolar magnético. Y el campo y la componente axial del campo, o sea, la componente Z, es esto. ¿Estamos? Depende de 1 sobre Z cubo. Estamos asumiendo que el punto de campo está sobre el eje Z positivo, pero el punto de campo está muy lejos, de tal manera que Z es mucho mayor que A. Si el punto de campo estuviese muy cerca, entonces esto ya no sería correcto, jóvenes. Esto ya no sería correcto. No sé si eso les queda claro, jóvenes, o tienen alguna pregunta. Queda claro, Lick. Bien, solo les quiero hacer, vamos a ver, si tienen cuaderno a mano, anoten esto. Quiero que comparemos esto, vamos a ver, no creo que, quiero que anoten esto. Les quiero mostrar, vamos a ver, el libro.
Vamos a ver la ley de Biot-Savart. Vamos a ver dónde está ley de Ampère. Ajá. Inducción magnética. Vamos a ver aquí en el capítulo 14, cuando calculamos la inducción magnética de una espira circular. Ya les voy a mostrar aquí, vamos a ver, para que ustedes comparen ese resultado con el resultado exacto del campo magnético de una espira. O sea, aquí tenemos la corriente recta de longitud finita. Lo que quiero es el de una espira circular. Aquí, miren, inducción axial de una corriente circular. Ya les voy a mostrar el cálculo. Este es, miren, exactamente este. Cuando yo tengo una corriente circular, una espira, el campo magnético se calcula con la ley de Biot-Savart, que es la integral. El campo magnético exacto es este, miren. Este es el campo exacto. ¿Por qué exacto? Porque cuando nosotros hacemos el desarrollo en serie, jóvenes, cuando hicimos el desarrollo multipolar del potencial en una serie infinita, cada término es solo un pedacito de la suma infinita. Entonces, cuando nosotros calculamos el campo magnético tomando en cuenta solo el término dipolar, estamos aproximándonos. Imagínense, la suma es infinita, hay infinitos términos. Y de esos infinitos términos solo estamos tomando en cuenta uno. Entonces, cuando nosotros calculamos el potencial con la ley de Biot-Savart, lo estamos haciendo de forma exacta porque en este campo están involucrados los infinitos términos. ¿Se dan cuenta? Este es el campo magnético exacto en un punto sobre el eje Z. ¿Qué sucede? Fíjense bien. ¿Qué sucede cuando Z es mucho mayor que A? Pues nos queda esto, miren. Cuando Z es mucho mayor que A, nosotros nos fijamos que en este resultado, si Z es mucho mayor que A, podemos despreciar A. Y me quedaría en el denominador 2 por Z cuadrado a la 3 medios. Eso es 2 por Z al cubo. Y es exactamente lo que tenemos aquí, miren. Porque despreciamos A en el denominador, porque Z es mucho mayor. Y esto, jóvenes, es un campo magnético aproximado cuando el punto de campo está muy lejos de la espira. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien, aquí está la espira, miren. Aquí está la espira, ¿eh? Y el punto de campo está sobre el eje Z. Entonces, acuérdense bien, este campo magnético es cuando el punto de campo está muy lejos y este es el campo magnético exacto, válido para cualquier punto. Este cálculo se realizó con la ley de Biot-Savart que estudiamos en el capítulo 14. ¿Se acuerdan, verdad? Ley de Biot-Savart, que es la forma directa de calcular campo magnético. ¿De acuerdo? O sea, es esto. Miren, esta es la ley de Biot-Savart. Así se calcula un campo magnético de forma exacta. Ahora bien, nosotros acá estamos utilizando la aproximación dipolar del potencial vectorial. Entonces, fíjense bien, miren este campo, es idéntico al del ejemplo del libro, ¿verdad? Cuando Z es mucho mayor que A. Bueno, y como vieron ustedes, hacerlo con la aproximación dipolar es mucho más fácil que con la ley de Biot-Savart. Bueno, entonces, jóvenes, seguimos, ¿verdad? Vamos a calcular ahora lo que es la energía de una distribución de corrientes. Nuestro propósito aquí en esta parte es encontrar una expresión para la energía de un dipolo magnético sumergido en un campo magnético externo. Algo parecido a lo que hacíamos en 321. Pues en 321 nosotros calculamos la energía, ¿verdad? La energía de un dipolo eléctrico. ¿Se acuerdan que la energía de un dipolo eléctrico era el producto punto del momento dipolar eléctrico con el campo eléctrico? Esta era la energía
la energía que tenía un dipolo eléctrico que se encontraba en un campo eléctrico. Entonces, cuando un dipolo eléctrico está en un campo eléctrico externo, el dipolo tiende a girar en la misma dirección del campo y tiene una energía igual a esto. Entonces nosotros acá queremos hacer lo mismo en el caso magnético. Nosotros queremos averiguar cuál es la energía de un dipolo magnético que se encuentra afectado por un campo magnético externo. Entonces aquí, el campo magnético externo es el que produce esta fuente externa, el circuito 2. Tengo el circuito 2 y el circuito 1. El circuito 1 es el sistema de interés, porque el circuito 1 posee un momento dipolar magnético y ese momento dipolar magnético va a ser afectado por este campo magnético externo, de tal manera que el momento dipolar va a ser afectado por este campo externo y eso se va a ver como una rotación. El momento dipolar va a tender a rotar, alineándose con el campo magnético. Entonces, todo eso tiene que ver, jóvenes, con la energía. Entonces, nosotros aquí vamos a hacer un cálculo y para ese cálculo, que no me interesa tanto profundizar en los detalles, ¿verdad? Porque no es el propósito. Vamos a hacer uso del concepto de energía que aprendimos en el capítulo anterior en función de el flujo. Entonces aquí, jóvenes, tenemos que la energía magnética se puede escribir en términos del flujo magnético. O sea, aquí fíjense en la notación aquí. Este es flujo. El flujo del circuito 2 sobre el circuito 1. El flujo magnético multiplicado por la corriente 1, eso es la energía. Entonces, vamos a ver aquí. Este es el circuito 1, miren. De manera que el circuito 2 produce un flujo magnético en el circuito 1. ¿De acuerdo? Este es el flujo. Entonces la energía magnética va a ser la corriente del circuito 1 multiplicado por el flujo magnético que provoca el circuito 2 en 1. Esto es la energía. ¿Estamos? Bueno, entonces como ven aquí, el campo magnético que yo voy a utilizar es un campo magnético externo. Entonces, el flujo magnético, ¿a qué es igual? Es igual a la integral sobre una superficie abierta del campo magnético externo. Entonces, jóvenes, vamos a ver. La energía magnética también la puedo expresar, vamos a ver, así, como ven acá. Si tengo si yo tengo varios circuitos, entonces tenemos que hacer una sumatoria. Ahora bien, el flujo externo, que es este mismo, ¿verdad? El flujo de 2 sobre 1. El flujo externo también lo podemos escribir en función del potencial vectorial, solo que en vez de un integral de superficie, empleamos un integral de línea. Entonces, la energía magnética sería la integral de línea del potencial vector por producto punto I de ds. ¿De dónde sale este término? Bueno, aquí estamos con la energía. Fíjense acá, miren. Fíjense acá, ¿ve? Esta corriente la introducimos en la integral y me queda I de ds. Ahora bien, si nosotros queremos generalizar un poco esto, en lugar de una corriente filamental, o sea, en lugar del elemento de corriente filamental que es I de ds, podemos tomar en cuenta un elemento de corriente volumétrico que es J d de tau. En ese caso tenemos que tener un integral sobre un volumen. ¿Estamos? Y como el producto punto es conmutativo, lo podemos escribir al revés. J.A d de tau. ¿Estamos? O sea, esta definición de energía aplica para todo, ¿verdad? Para corrientes volumétricas, superficiales o filamentales. Bien, jóvenes. Entonces, caso especial. Revisemos un caso especial. Vamos a ver. Las fuentes externas se encuentran muy lejos del sistema de interés.
y el sistema es muy pequeño, de manera que el campo magnético B sub 0 no varía en la distribución. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Vámonos a la figura que les mostré al inicio. Se supone que la fuente externa está muy lejos de este sistema. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver. Si el sistema, supongamos de que esta es la fuente externa, está muy lejos del sistema de interés y el sistema de interés es muy pequeñito. Entonces, ¿qué significa esto? Que el campo magnético que produce este sistema no va a variar mucho en el sistema de interés. Además de estar muy lejos, el sistema es muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Este campo magnético va a ser prácticamente el mismo en todos los puntos del sistema de interés. A eso nos estamos refiriendo. Y con eso podemos hacer más fáciles los cálculos. ¿Por qué? Porque el campo magnético que está aquí en la integral lo podemos asumir constante y lo podemos sacar de la integral. Entonces, jóvenes, aquí lo que me queda es el campo magnético multiplicado por la integral de ¿qué? De superficie. Esto es un área, es una superficie. Entonces, aquí que tenemos entre paréntesis, aquí en el paréntesis tenemos corriente por área. ¿Y qué es corriente por área? ¿De qué área estamos hablando? Del área del sistema de interés, o sea, el área comprendida por el circuito. Y esta corriente es la corriente de ese circuito. Recuerden que tenemos dos circuitos. El circuito externo, que es el que produce el flujo magnético, ¿verdad? Que es el que produce el flujo magnético que está atravesando el área definida por el circuito 1, llamémosle, y el circuito 2. Entonces, esta corriente que aparece aquí es la corriente del circuito 1 y es el área del circuito 1. Entonces, ¿qué es corriente por área? Es el momento dipolar magnético. Corriente por área. Y el vector unitario es la dirección del vector de área. Entonces, jóvenes, la energía magnética para este caso especial queda como M punto campo magnético, M punto B, donde M es el momento dipolar magnético y el campo magnético es el campo producido por la fuente externa. Esto es muy parecido a lo que vimos entre 21, donde la energía de un dipolo era P punto campo eléctrico. La única diferencia ahí es que había un signo menos, pero aquí nosotros ese signo menos lo vamos a introducir y le vamos a dar una explicación por qué. Entonces, jóvenes, como ven, en electricidad tenemos energía dipolar, el producto punto de P punto E, y en la energía magnética de un dipolo magnético es M punto campo magnético. ¿Estamos? Bueno, entonces, nosotros ahora, como tenemos la energía, esto es energía, ¿verdad? Esto es energía, la energía de un dipolo magnético. Entonces, con la energía podemos encontrar la fuerza que siente ese dipolo magnético. La fuerza que siente el dipolo debido a la interacción con el campo magnético la podemos obtener a partir del gradiente de la energía. Acuérdense que cuando yo tengo una energía, cuando yo tengo una energía potencial, ya sea gravitacional, ya sea eléctrica, ya sea magnética, siempre que ustedes tienen una función de energía, ustedes pueden encontrar la fuerza a partir de esa energía, calculando el gradiente de esa energía. De manera que aquí nosotros hacemos el gradiente de la energía magnética para calcular la fuerza sobre el dipolo magnético. Entonces, jóvenes, aquí fíjense bien, al sustituir la energía como M.B, aplicamos una identidad vectorial. La identidad vectorial que aplicamos es todo esto, miren. Hay 4 términos en la identidad. Entonces, en la identidad vectorial, para desarrollar esto,
3 términos son 0, solo el último término no es 0. ¿Por qué son 0 estos términos? Porque fíjense bien, M no está primado. ¿Por qué está? Aunque no aparezca la coma, pero M está primado. ¿Por qué? Porque este M depende de la fuente y las fuentes siempre están primadas, mientras que el operador nabla no está primado. De manera que las derivadas de nabla actúan sobre coordenadas no primas. Por eso el primer término desaparece. El segundo desaparece porque este campo magnético se toma como constante y la derivada de una constante es 0. Y este tercer término se anula. Es un poquito más complicado porque aquí hay que hacer el desarrollo para darse cuenta. Si ustedes hacen este desarrollo en su casa, les va a dar 0. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente ponen primero, se respeta el orden, ¿verdad? B.nabla, no es al revés, porque el operador nabla no es un vector cualquiera, es un operador. Entonces, hacen el producto punto de B sub 0 punto nabla. Después, ese producto punto actúa sobre M. Al hacer esta operación, esto se hace 0. Eso lo pueden comprobar. De manera que solo tenemos el último término. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Si nosotros asumimos de que el momento dipolar M es constante, entonces no existen corrientes fuentes en la posición de M. ¿De acuerdo? De manera que el rotor de B es 0. ¿De acuerdo? El rotor de B es 0. No existen corrientes. Aquí vamos a ver. Esto es por lo que les expliqué hace un momento. El operador nabla actúa sobre las coordenadas no primadas. ¿De acuerdo? Y además de eso, el campo magnético B sub 0 lo asumimos constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, jóvenes, las derivadas con respecto al vector de posición del dipolo únicamente van a tener este término. Este término es el que sobrevive de todo el desarrollo. Entonces, jóvenes, aquí vamos a recordar un poquito de física 100. No sé si ustedes en física 100 les enseñaron que siempre la fuerza, cuando una fuerza es conservativa, se puede obtener a partir del gradiente de una energía potencial negativo. Ese signo menos tiene que ir para que nos dé el signo correcto de la fuerza. Entonces aquí nosotros estamos hablando de la energía magnética, pero es energía potencial. Claro que es energía potencial, solo que magnética. Entonces vamos a introducir ese signo menos. Al introducir ese signo menos, nosotros podemos colocar a la energía el signo menos y nos queda exactamente la expresión que teníamos en 321 para la energía de un dipolo. Lo que cambia aquí es, en vez de M, P, y en vez de campo magnético, campo eléctrico. Entonces, jóvenes, al hacer bueno, al tomar en cuenta ese signo menos, la energía también tiene que tener un menos. ¿Por qué? Porque recuerden que no tenemos que alterar las ecuaciones. No tenemos que alterar nada. Fíjense bien, aquí la expresión está positiva, miren. Entonces, la única manera de no alterar la ecuación es que si nosotros le cambiamos el signo a la fuerza, le cambiamos el signo a la energía, para que así siempre quede esto positivo. Entonces, por definición de producto punto, jóvenes, M.B es magnitud de M por magnitud del campo por el coseno de teta. Bien, entonces, jóvenes, la fuerza sobre un dipolo es menos el gradiente de U. Como ven, lo que les estoy diciendo, miren. Sustituimos U con su signo menos, de manera que esto siempre queda positivo. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, ya lo van a ver en los problemas. Cuando nosotros tengamos un dipolo magnético, nosotros vamos a calcular, además de la energía, también la fuerza. Y esto es muy importante porque con esto ustedes van a entender por qué los imanes se atraen. ¿Por qué se atraen los imanes? Porque sienten una fuerza, lógicamente, ¿verdad? Sienten una fuerza. Ajá. ¿Y quién y cómo se cuantifica la fuerza matemáticamente? Pues exactamente así como lo estamos escribiendo. O sea, si yo tengo dos imanes, norte, sur,
Y aquí tengo norte, sur. Entonces, ¿qué va a pasar? Los polos opuestos se atraen. Este imán tiene su polo norte cerca al polo sur del otro. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber una fuerza de atracción entre los dos imanes. Esa fuerza de atracción nosotros la podemos calcular haciendo uso de ya sea esta expresión o esta. Ambas formas son lo mismo. Entonces, siempre que calculemos esta fuerza, estamos calculando la fuerza sobre un dipolo magnético. Recuerden que un imán, jóvenes, es como un dipolo magnético, es un dipolo. O sea, un imán se puede modelar como una pequeña espira que tiene un dipolo magnético que apunta de sur a norte. Un imán es como una espira de corriente, con el dipolo apuntando de sur a norte. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a revisar un poquito este tema de la energía, jóvenes, porque esto es muy importante. Bueno, entonces, la variación de la energía con el ángulo. Veamos aquí. Esta es la energía de un dipolo, lo que acabamos de ver. Menos m por b por coseno de teta. Aquí tengo un dipolo, miren, este dipolo es real. Este dipolo que tengo aquí es real. Acuérdense que yo les expliqué eso, de real y ficticio. Este dipolo está sumergido en un campo magnético constante y externo. Entonces, ¿qué va a pasar con el dipolo? Va a tender a rotar, va a tender a girar, alineándose con el campo magnético. Eso es lo que va a suceder siempre en la naturaleza. Los dipolos tienden a alinearse con el campo, ya sea eléctrico o magnético. Entonces, jóvenes, tenemos dos casos especiales. Cuando el valor del ángulo vale cero y cuando vale pi. Cuando vale cero, tenemos un mínimo de energía y cuando vale pi, un máximo de energía. En el valor mínimo de energía tenemos el equilibrio estable y en el valor máximo el equilibrio inestable. O sea, ambos valores son de puntos de equilibrio, solo que el equilibrio cambia. ¿En qué posición quiere naturalmente estar el dipolo? Pues el dipolo quiere estar en una posición de equilibrio estable, o sea, alineado con el campo magnético. ¿Por qué quiere estar así? Porque al estar alineado con el campo magnético, el dipolo puede ser perturbado y lo único que va a hacer es oscilar, así como el oscilador armónico. O sea, un dipolo en una posición de equilibrio estable es un oscilador armónico, porque si ustedes le dan un pequeño empujón, esto simplemente va a oscilar en torno a la posición de equilibrio. Ahora, si el dipolo se encuentra antiparalelo al campo, o sea, el ángulo teta es pi. Fíjense el ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo entre el campo magnético y el dipolo, miren. Entonces, si el ángulo teta es de 180 grados, o sea, pi, el punto de equilibrio es inestable. De manera que este dipolo se va a encontrar en equilibrio, o sea, en reposo, pero cualquier perturbación lo va a hacer que gire. ¿Estamos de acuerdo en eso, Juan? No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver. Para recordar esto, porque es muy importante lo del equilibrio. Fíjense bien, esto del equilibrio lo podemos entender con estas figuras bastante sencillas. Tenemos un tazón cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Tenemos una pelota de masa m, en ambos casos situada en un punto de equilibrio. En la figura de la izquierda, el equilibrio x igual a 0. Y en la figura de la derecha, también el equilibrio x igual a 0. En la figura de la izquierda, la pelotita está en reposo. Y en la figura de la derecha también está en reposo, en equilibrio. Ahora, ¿qué sucede en la figura de la izquierda? El equilibrio es inestable.
Porque si yo le pego un pequeño empujón a la pelotita se va a ir y no va a regresar. En la figura de la derecha, yo le puedo pegar un pequeño empujón a la pelotita. A eso se le llama perturbación, ¿verdad? Perturbar el sistema significa aplicarle una pequeña fuerza, ¿verdad? Sacarla del equilibrio. Si yo le doy un pequeño empujoncito, la pelota lo que va a hacer es oscilar, así como el oscilador armónico. Va a estar oscilando hasta que se vuelva a detener. ¿Estamos? Entonces, exactamente lo mismo le pasa a un dipolo magnético. Se puede encontrar en equilibrio estable o inestable. En la naturaleza, todos los objetos quieren estar en el equilibrio estable, porque en el equilibrio estable, los objetos, al ser perturbados, van a regresar al equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos bien acá. Aquí voy a utilizar un dipolo puro, porque para fines didácticos, ¿verdad? Basta con un dipolo puro. ¿Qué es un dipolo puro? Es un dipolo ficticio, es simplemente la flecha. No estoy haciendo alusión aquí a la distribución de corriente. Entonces, teta igual a 0 representa un punto de equilibrio estable, energía mínima, la energía más pequeña. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan acá en la figura, miren, si nosotros ponemos el origen de coordenadas al nivel del suelo, esta pelotita tiene energía potencial, ¿verdad? Que tiene que ver con la altura. En este punto tiene una energía potencial gravitacional igual a mg por h. Y esta pelotita en el punto de equilibrio estable tiene energía potencial igual a 0, porque la altura con respecto al suelo es 0. Entonces, jóvenes, cuando el equilibrio es inestable, la energía es máxima. Y cuando el equilibrio es estable, la energía es mínima. ¿Se dan cuenta? Es mínima. Lo mismo ocurre aquí con el dipolo. Entonces, cuando el dipolo esté alineado con el campo magnético, la energía es la más pequeña. ¿Por qué? Vamos a ver. La energía magnética de un dipolo es M, negativo, ¿verdad? Por el campo externo, por coseno de teta. ¿Qué pasa cuando teta vale 0? Coseno es 1 y me queda menos M por B sub 0, como lo ven aquí. Acuérdense que teta esto está en coordenadas esféricas. Teta solo puede asumir valores de 0 a pi. Teta solo puede asumir valores de 0 a pi. Infinitos valores, por lo tanto hay infinitas energías. Infinitos valores de energía porque tenemos infinitos valores de teta, de 0 a pi. Entonces, el valor más pequeño de la energía es cuando teta vale 0 y la energía es negativa, menos m por b. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces el dipolo aquí ustedes lo pueden perturbar y esto solo va a oscilar. Ahora, ¿qué sucede cuando teta vale pi? Cuando teta vale pi, el ángulo entre el campo magnético, entre los vectores, campo magnético, y el momento dipolar es pi, 180. Aquí se encuentra en equilibrio, pero equilibrio inestable, porque la energía es máxima. La energía tiene un máximo y un mínimo. El máximo es en el equilibrio inestable, cuando teta vale pi. Entonces el dipolo se encuentra quieto, pero cualquier pequeño empujón lo va a hacer que gire hasta alinearse con el campo. ¿De acuerdo? Así como la pelotita encima del tazón, ¿verdad? Cualquier empujón lo va a hacer que caiga. Entonces aquí al dipolo, si yo lo perturbo, eso lo va a hacer que gire. Bien, un caso también muy particular es cuando el ángulo vale 90 grados, pi medios. Aquí la energía vale 0. Claro, porque ustedes ven la energía m punto b, ¿verdad? Por definición de producto punto es menos m por b por coseno. Cuando teta vale pi medios, coseno de pi medios vale 0. La energía dipolar es 0 cuando el dipolo está perpendicular al campo.
Pero eso, que la energía sea cero, jóvenes, no significa que no sienta fuerza. Una cosa es la energía, otra cosa es la fuerza. Cuando el dipolo está perpendicular es cuando siente la mayor fuerza, el mayor torque. Aquí vamos a definir el torque también. Entonces, cuando el dipolo esté perpendicular al campo, es cuando va a sentir la fuerza más grande. ¿Estamos? En la naturaleza va a ser imposible encontrar un dipolo fuera del equilibrio estable o inestable. Siempre los dipolos van a estar antiparalelos o paralelos al campo. Pero así como está esto, no. Porque la fuerza magnética siempre lo va a hacer que gire. ¿Estamos, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a detenernos por aquí. Vamos a seguir mañana. Mañana vamos a estudiar el tema del torque y de la fuerza. Y vamos a estudiar ejemplos, ¿verdad? De cómo se calcula la fuerza cuando interactúan dos imanes o dos espiras de corriente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a detenernos por acá, jóvenes. Y nos veríamos mañana. Podemos